En esta oportunidad vamos a hablar un poquito de lo que son los números cardinales y de lo que representan a través de una definición que corresponde a conjuntos numerables. Vamos a definir primero conjuntos numerables. ¿Qué son los conjuntos numerables? Bueno, los conjuntos numerables están muy relacionados con la coordinalidad de dos conjuntos que ya habíamos hablado en los videos anteriores. Vamos a definirlo. Si A es coordinable con el conjunto de los números naturales, entonces A se llama numerable. Algunas bibliografías le llaman enumerable, que es exactamente lo mismo, numerable. Y su cardinal, es decir, el cardinal de este conjunto A, es justamente algo que nosotros lo vamos a denotar así, ya vamos a hablar un poquito más, que se corresponde al F0. ¿Sí? Ahí estamos marcando de que ese conjunto es un conjunto infinito cuando hablamos de conjuntos numerables. Bien, en caso contrario, decimos, en caso contrario, se dice que A no es numerable. Que no es numerable. Y por ahí podríamos decir, bueno, entonces todos los conjuntos infinitos son conjuntos numerables. De hecho, no todos los conjuntos infinitos. Hay ejemplos de conjuntos que son infinitos y que no son numerables. Por ejemplo, vamos a definir algunos ejemplos de conjuntos no numerables. Conjuntos no numerables. Uno muy conocido que corresponde a todo conjunto conocido como el continuo, todo conjunto de la forma un intervalo cerrado 1, 2, un 0, 1 es numerable. Es numerable. Y su cardinal lo vamos a denotar de esta manera. El cardinal de este conjunto, el intervalo unidad 0, 1, conocido como continuo, le vamos a llamar C. Hasta acá hemos nombrado dos números que son conocidos como números transfinitos. Bueno, dando un ejemplo de conjuntos numerables, ya en el video anterior probamos que el conjunto de los números pares era un conjunto coordinable con el conjunto de los números naturales. De la misma manera con el impar, los múltiplos de 4, es decir, todos los conjuntos que son coordinables con el conjunto de los números naturales se llaman también conjuntos numerables. Por lo tanto, los pares, los impares, los múltiplos de 5, los múltiplos de 7, son conjuntos, justamente conjuntos numerables. Ya vamos a probar que otros conjuntos más hay muchos conjuntos numerables. Y los conjuntos no numerables, por ahí el hecho de decir, bueno, entonces todos los conjuntos infinitos son conjuntos numerables. No, hay conjuntos infinitos que no son numerables. Por ejemplo, el intervalo cerrado 0, 1 es no numerable. Y en realidad todos los conjuntos que son coordinables con este conjunto que no es numerable, también es un conjunto numerable. Después vamos a probar justamente de que un intervalo de la forma AB es coordinable justamente con este intervalo, con el intervalo 0, 1. Y por lo tanto tienen el mismo cardinal. Entonces todos los conjuntos que sean coordinables con el intervalo 0, 1, estamos hablando de conjuntos no numerables y tienen el cardinal C. De hecho, la recta real, ya abierta, podemos decir de que tiene su cardinal C porque es coordinable con el conjunto, con el intervalo unidad 0, 1. Bueno, a partir de acá vamos a definir lo que corresponde a números cardinales. ¿Qué representan los números cardinales? ¿O qué queremos hablar cuando decimos números cardinales? Normalmente, cuando en la primaria, todo lo que hicimos en la escuela primaria, la maestra se paraba al frente y nos decía el número cardinal. El número cardinal son todos los números de elementos. Sí, esa es una definición por allí, podríamos decir, bastante burda, porque en realidad la definición rigurosa que establece la cardinalidad de un conjunto se basa pura y exclusivamente en una definición que la vamos a definir. Sea
a un conjunto cualquiera. Eso es algo que no vamos a olvidar. Un conjunto cualquiera y sea, vamos a llamar alfa, una letra del alfabeto griego, una familia, pero no cualquier tipo de familia. Cuando hablamos de familia estamos hablando de conjuntos. Una familia de conjuntos, pero no cualquier tipo de conjuntos, sino de conjuntos coordinables o equipotentes, como ustedes prefieren llamarle, coordinables con el mismo A. Entonces se llama número cardinal, al elemento alfa, justamente a alfa, y lo vamos a denotar de esta manera. El cardinal del conjunto A está dado por alfa. Esa es la manera con la cual vamos a definir a un número cardinal. Vamos a dar algunos ejemplos. ¿Cuál sería el cardinal del conjunto vacío? Bueno, el cardinal del conjunto vacío estaría dado justamente por cero. No tiene elementos. Supongamos que tenemos el cardinal del conjunto unitario. Entonces el cardinal del conjunto unitario estaría dado por 1. Y si le vamos agregando elementos, 1, 2, el cardinal del conjunto que tiene 2 elementos, en este caso 1, 2, estaría dado por 2 elementos. Y así podemos ir determinando. Es más, nosotros ya definimos que si le vamos agregando elementos y tenemos el conjunto de los números naturales, el conjunto de los números naturales tiene por ahí un cardinal que ya lo vamos a definir, que corresponde a un número tranfinito. Bueno, estos son justamente ejemplos de números cardinales. Vamos a ver lo que corresponde a la aritmética cardinal. Aritmética cardinal. ¿Sí? La aritmética cardinal, voy a buscar una tiza. La aritmética cardinal. En la aritmética cardinal vamos a definir dos conjuntos, sean A y B, dos conjuntos, pero no conjuntos cualesquiera, sino conjuntos en donde A intersectado con B, o sea, dos conjuntos disyuntos, para la suma, y sea el cardinal de A igual a alfa y el cardinal de B igual a un número beta, un número cardinal beta, entonces tenemos que el cardinal de la suma de A más la suma del cardinal de B va a estar dado como el cardinal de A unido con B, siempre y cuando tengamos alfa más beta igual al cardinal de A unido con B. ¿Sí? Siempre y cuando A y B sean disyuntos. Pero eso solamente para la suma. Ya para el producto no importa si son disyuntos, pero lo podemos definir de esta forma. Alfa por beta va a estar dado por el cardinal, esto es para el producto. Para el producto va a estar definido como el cardinal de A, producto cartesiano entre A y B. ¿Sí? Entonces allí tenemos definidas dos operaciones con la aritmética cardinal. Ya conociendo lo que son justamente para la suma y para el producto de números cardinales, voy a aprovechar y voy a definir unas propiedades. Voy a definir acá propiedades que cumplen justamente los números cardinales. Tenemos propiedades de los números cardinales. Cumple con la propiedad asociativa, es decir, sea alfa, beta y gamma números cardinales, entonces tenemos que alfa más beta más gamma cumple con la propiedad asociativa. Si podemos asociar alfa con beta, alfa más beta y más gamma. Con el producto pasa exactamente lo mismo. Alfa
por beta y por gamma podemos asociar convenientemente y después comprobar justamente de que se da el producto asociativo con respecto al producto de números cardinales. Luego, con respecto a la suma, también se da la conmutatividad de números cardinales, sería beta más gamma, beta más alfa, y también la propiedad distributiva con respecto a la suma. Alfa por beta más gamma igual alfa beta más alfa gamma. Y hasta acá tenemos las propiedades de los números cardinales. Y nos faltaría algo más. Voy a definirlo por acá. Vamos a establecer una definición en donde esa definición vamos a adoptar que el cardinal del conjunto de los números naturales lo vamos a denotar con esta letra del alfabeto hebreo, es la primera letra del alfabeto hebreo, que lo denotamos como Aleph 0. Quiere decir que es uno de los números transfinitos que nosotros vamos a trabajar. Y luego tenemos el cardinal del intervalo unidad, el cual corresponde al cardinal de muchos conjuntos infinitos que no son numerables, como ser el conjunto de los números reales, el cual nosotros le vamos a denotar C. Y estos son dos ejemplos de números transfinitos. Números transfinitos. Luego aparece también algo que habrán notado en la lectura, que se conoce como la hipótesis del continuo propuesto por George Cantor. La hipótesis del continuo, en donde establece de que no existe ningún número beta cardinal tal que Aleph 0 sea menor que beta y menor que ese número C. En realidad, este número 2 a la C, que es la hipótesis del continuo, que es el cardinal justamente de los números reales, entonces lo que establecía Cantor justamente de que no existía ningún número cardinal que esté comprendido entre Aleph 0 y 2 a la C, en donde 2 a la C también es un número transfinito, es decir, ya hemos visto 3 números transfinitos y después podemos ver la construcción de los números transfinitos. En realidad hay muchísimos números transfinitos. Básicamente entonces decir, la hipótesis del continuo se basa en que no existe ningún número transfinito. Luego, posteriormente, ahí estuvo involucrado justamente Gödel, en donde Gödel probó de que esto no era falso y quedó catalogado como una hipótesis. Vamos a probar uno de los ejercicios del trabajo práctico, voy a hacerlo acá, en donde probamos de que en realidad una de las propiedades que no cumple la aritmética cardinal es justamente con la propiedad cancelativa, tanto para la suma como para el producto. Probar que no se cumple la propiedad cancelativa. Cancelativa yo voy a hacer para la suma. Después les dejo a ustedes para que lo razonen para el producto. Cancelativa para la suma. Ese es uno de los ejercicios que tienen en el trabajo práctico. Probar que no se cumple la propiedad cancelativa para la suma. Bueno, ¿de qué manera vamos a probar? Como lo que tengo que hacer es probar con un contraejemplo, voy a adoptar dos conjuntos, es decir, sea A, el conjunto de los números pares, por ejemplo, es decir, que puede estar dado por 2, 4, 6, 8, y B, que esté dado por el conjunto de los números impares, 1, 2, 3, 5, 7, y ya tenemos dos conjuntos, el conjunto de los números pares y el conjunto de los números impares. Ahora, ¿qué tendría que hacer? Bueno, voy a calcular el cardinal. El cardinal del conjunto A, sabemos que por esta definición, no sabemos A.
es Aleph 0, pero de hecho, ¿por qué? Dijimos recién de que A es el conjunto de los números pares y era coordinable con el conjunto de los números naturales que habíamos probado en un video anterior. Bueno, al ser coordinable con el conjunto de los números naturales, quiere decir entonces de que es un conjunto numerable. Y si es un conjunto numerable, quiere decir que tiene cardinal Aleph 0. De la misma manera, si ustedes prueban que el conjunto de los números impares es coordinable con el conjunto de los números naturales, de hecho van a poder probarlo, quiere decir entonces que es numerable. Por lo tanto, el cardinal del conjunto B o de los números impares también es Aleph 0, basado justamente en esa definición. Entonces lo que voy a hacer es, y como voy a sumar justamente los cardinales, pero para eso necesito saber si A y B son disyuntos. Entonces, la intersección entre A y B de hecho es disyunta porque unos son los pares y los otros son los impares. Por lo tanto, podemos sumar los cardinales. Siempre, cada vez que queramos sumar cardinales, tenemos que comprobar que la intersección sea vacía. De esa forma está definida la suma de cardinales. Entonces tenemos que el cardinal de A más el cardinal de B. Y esto no es otra cosa que Aleph 0 más Aleph 0. Y ahora la pregunta sería, ¿a qué sería igual Aleph 0 más Aleph 0? ¿Será igual a 2 Aleph 0 o 2 veces Aleph 0? De hecho, no, porque la aritmética cardinal no se comporta como se comporta con la aritmética normalmente con los números naturales o con los números enteros. Entonces, lo que tenemos que analizar es justamente la coordinabilidad de los conjuntos. Recién dijimos de que A era un conjunto numerable, B era un conjunto numerable. Podría preguntarme cómo es A unido con B. A unido con B, ¿será numerable? Y de hecho, A unido con B, si lo unimos, no vamos a encontrar otra cosa que ¿quién? Que el conjunto de los números naturales. Y A unido con B me va a dar el conjunto de los números naturales. Y esos dos conjuntos, o sea, los naturales, también son numerables. De hecho, la definición de conjuntos numerables establece eso, que sea coordinable con el conjunto de los números naturales. Quiere decir entonces que A unido con B es coordinable con el conjunto de los números naturales. Incluso probamos que la coordinabilidad entre un conjunto en sí mismo también se cumple. Por lo tanto, quiere decir entonces que el cardinal de A unido con B no es otra cosa que Aleph 0. ¿Sí? ¿Se entiende? Vuelvo a repetir. Entonces, A unido con B es el conjunto de los números naturales. A unido con B es un conjunto numerable porque es coordinable consigo mismo o es coordinable con el conjunto de los números naturales. Y si es coordinable con el conjunto de los números naturales, numerable, y por lo tanto su cardinal es Aleph 0. Y acá sí obtenemos que es Aleph 0. Eso por una parte. Ahora bien, voy a borrar por acá y vamos a seguir. Le voy a llamar 1. Y acá vamos a utilizar para poder razonar la otra parte. Bien, eso es cuando he tomado un conjunto A formado por los pares y un conjunto B formado por los impares. Ahora voy a tomar una segunda parte, sea A formado por, lo habíamos formado por los pares, 2, 4, 6, lo suficiente con esto, y voy a tomar un conjunto A', que voy a tomar solamente un número impar, 3. Entonces voy a definir la suma. Sabemos que el cardinal de A, por ser un conjunto numerable, tiene cardinal Aleph 0. Y el cardinal del conjunto A' es igual a 1, porque tiene un solo elemento. ¿Sí? Bueno, ahora voy a definir la suma. Voy a calcular el cardinal de ¿quién? De A más el cardinal de A'. Pero para poder calcular este cardinal, primero tengo que corroborar de que A y A' sean disyuntos. De hecho, son disyuntos, porque si hacemos A intersectado con A', acá tengo los números pares, acá tengo un solo impar, entonces igual al conjunto vacío. Puedo sumar estos cardinales, entonces esto va a ser igual al cardinal
de A unido con A'. De hecho, el cardinal de A es Alep 0 y el cardinal de A' es 1. Y acá me pregunto, ¿a qué sería igual el cardinal de A unido con A'? Y bueno, hacemos el siguiente razonamiento. Sabemos que A es el conjunto formado por todos los números pares que está colocado acá. Y A' solamente es un impar. Si unimos esos dos conjuntos, lo único que vamos a lograr es tener el conjunto de los números pares más un impar, que en este caso es el 3. ¿Sí? Entonces, A es coordinable con el conjunto de los números naturales, por lo tanto, es numerable y tiene su cardinal Alep 0. Ahora la pregunta sería, A unido con A', ¿será coordinable con el conjunto de los números naturales? Lo que sí estoy seguro es que A unido con A' es un subconjunto del conjunto de los números naturales. De hecho, está incluido. Y hay un teorema que establece que todo conjunto numerable admite que todo subconjunto de un conjunto numerable tiene o es infinito, numerable, o es finito. En este caso estamos trabajando con un conjunto que es infinito por el hecho de que es coordinable con los naturales. Y además tiene agregado un elemento. Quiere decir que es un subconjunto infinito numerable de los naturales por ese teorema. Entonces, por ser un conjunto infinito de un conjunto numerable, porque los mismos naturales son coordinables consigo mismos, quiere decir que son numerables, de un conjunto numerable, luego A unido con A' es numerable. Y si es numerable, ¿qué significa entonces? De que el cardinal de A unido con A' va a ser igual a ¿quién? Por la definición de conjuntos numerables, a Alep 0. O sea que esto es igual a Alep 0. Y a esto le puedo llamar 2. Entonces concluimos, para ser más riguroso, concluimos de 1 y 2. Van a observar de que tenemos que Alep 0 más Alep 0 es igual a Alep 0. Alep 0 más Alep 0 es igual a Alep 0. Y Alep 0 es igual a ¿quién? A Alep 0 más 1. Entonces lo igualamos a Alep 0 más 1. Entonces vamos a observar, tenemos una igualdad, perdón, tenemos dos igualdades. Y tenemos escrito Alep 0 de diferentes formas. Vemos que Alep 0 se escribe como Alep 0 más Alep 0 y Alep 0 se escribe como Alep 0 más 1. Si aplicamos la propiedad cancelativa para la suma, significa que tendría que restarle Alep 0 en ambos miembros. ¿Qué quiere decir eso? Que si tomamos Alep 0 más Alep 0 igual a Alep 0 más 1, si aplico Alep 0, resto Alep 0 en ambos miembros, acá me implicaría que Alep 0 sería igual a ¿quién? Si restamos Alep 0 con Alep 0, me quedaría que Alep 0 sería igual a ¿quién? A 1. Y acá estaríamos en absurdo. De hecho, sí lo estamos. ¿Por qué? Porque queremos aplicar la propiedad cancelativa y llegamos a que Alep 0 es igual a 1. Y Alep 0, por definición, es un número transfinito. Es un número que representa una cantidad extremadamente grande. Entonces eso significa que Alep 0 más Alep 0 igual a Alep 0 más 1 no implica que Alep 0 sea igual a 1. Por consiguiente, la propiedad cancelativa para cardinales no es válida para la suma. Para la suma, porque lo único que hice es probar para la suma. Les dejo para ustedes que prueben la misma propiedad cancelativa, pero para el producto. Recuerden que para el producto de números cardinales lo que tienen que hacer es el producto cartesiano, y ahí van a tener que analizar de acuerdo a los conjuntos que ustedes tengan definidos. Yo tomé estos dos conjuntos de los